Hermano, muy buenos días. Es un gusto poder compartir la palabra con ustedes esta mañana. Antes de ello, vamos a orar brevemente. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias que tú nos hablas por medio de ella. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que toma la palabra y lo aplica en nuestros corazones. Pedimos, Padre, que podamos escuchar claramente tu voz en esta mañana y que esta mañana nos puedes cambiar al pensar que estamos comenzando este nuevo año. Pedimos que hagas una obra en esta mañana por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, estamos en guerra. Quizás no haya nada más importante para tu progreso en la vida cristiana en el 2025 que saber que Satanás ha declarado la guerra contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, y que está utilizando todas las armas a su disposición para vencernos. Lamentablemente, muchos cristianos todavía no se han despertado a esta realidad, por lo que no se han preparado para la batalla, no saben cuál es la armadura a su disposición y no se han vestido de ella. Tampoco saben luchar. Como consecuencia, Satanás gana grandes victorias sobre creyentes cuando nos volvemos soñolientos y descuidados. Y no avanzamos en la causa de Cristo. Derrota espiritual sigue derrota espiritual y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanzamos en nuestro caminar cristiano? Al terminar su carta a los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 10 al 20, Pablo nos dice que por ser cristianos estamos en una batalla espiritual con los poderes de la maldad, por lo que nos exhorta a ser fuertes en el Señor y a ponernos toda la armadura de Dios para el combate. El gran predicador británico Martin Lloyd-Jones, hablando de este pasaje, dice que es un estridente llamado a la batalla. Se nos hace despertar, se nos estimula, se nos hace poner de pie, se nos dice que debamos ser hombres, todo en tono marcial. Ahora, sería una locura que un soldado entre a la batalla sin adecuada protección, sin armadura, sin sus armas. Pero hermanos, todos los días podemos levantarnos y comenzar nuestro día sin percatarnos que una vez más estamos entrando en la guerra desprotegidos y desprovistos de las armas y de la armadura que Dios nos da. Y al avanzar en la vida cristiana, hermanos, no es cada vez más fácil luchar contra el maligno porque Satanás va atacando en nuevas áreas de nuestras vidas y con nuevas armas. Así que para poder luchar en la vida cristiana y no ser vencidos por el enemigo en este nuevo año, debemos ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura es importante para protegernos. El cinturón de la verdad. Versículo 14. Tenemos que andar en la verdad, en integridad, en honestidad. Tenemos que ponernos la coraza de la justicia. Tenemos que vivir vidas justas, incorruptibles, correctas. Tenemos que ponernos el calzado del Evangelio, versículo 15, viviendo a la luz del Evangelio, firmemente cimentados en él. Pero esta mañana no vamos a centrarnos en estas tres primeras piezas vitales de la armadura, sino en las tres últimas piezas. El escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y estos son los tres puntos de mi sermón.
el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Primero el escudo de la fe, versículo 16. ¿Cuál es la primera pieza de armadura que Pablo menciona en el versículo 16? Habla del escudo de la fe. ¿Y cómo comienza este versículo? Además de todo esto, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Es decir, no es suficiente vestirse con el cinturón, con la coraza, con el calzado, es decir, con la verdad, con la justicia y con el evangelio. También hay que tomar el escudo de la fe. El soldado romano tenía que estar permanentemente listo para la batalla en cualquier momento durante una guerra. Tenía que estar vestido en preparación para la batalla, pero mientras no estaba en conflicto, no tenía que andar todo el día con el escudo en su brazo, con la espada en su mano, con el casco en la cabeza, pero cuando sonaba la alerta de conflicto inminente, tomaba el escudo, se ponía el casco y agarraba su espada. ¿Cómo es el escudo a que Pablo hace referencia aquí en el versículo 16? Los soldados romanos comúnmente utilizaban dos tipos de escudo. El primero era pequeño, redondo, de unos 75 centímetros de diámetro, que se fijaba en el antebrazo con cuerdas para el combate mano a mano con la espada. Pero Pablo se refiere aquí más bien al escudo grande y rectangular que medía 1,25 m de alto y unos 75 centímetros de ancho, que cubría todo el cuerpo. Similar en forma a lo que se usa en las policías cuando hay disturbios en las calles de Lima. La palabra escudo proviene de una palabra griega que significa puerta por su forma y su tamaño. ¿De qué material era hecho el escudo? Era de madera, de unos 10 centímetros de grosor, cubierto con lona, con cuero, con bordes de metal y una pieza de hierro en el centro. ¿Y cómo se utilizaba? Los soldados que portaban estos escudos se ubicaban al frente de la línea de batalla, parados hombro a hombro para formar un gran escudo humano contra las flechas y las lanzas arrojadas por el enemigo. Cualquier persona que se mantuviera de pie o agachado detrás de los escudos quedaba protegido. ¿Y qué hay con las flechas encendidas del versículo 16? A veces las tropas enemigas no solo lanzaban sus flechas al enemigo, sino que antes de lanzarlas, envolvían las puntas de las flechas con una tela, las cubrían con brea, las prendían fuego y después lanzaban, y eran sumamente peligrosas. Y para poder protegerse mejor contra estas flechas encendidas, los soldados empapaban sus escudos en agua para que si las flechas quedaban clavadas en el escudo, se apagaban rápidamente. Y todo esto nos enseña que en el diablo tenemos un enemigo altamente peligroso y dispuesto a todo para vencernos. No solo nos lanza flechas, sino flechas encendidas, por lo que es indispensable que nos protejamos adecuadamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con el escudo de la fe. Pero antes de ver de qué se trata el escudo de la fe y cómo nos protegemos, sería útil considerar cuáles son algunas de esas flechas encendidas que nos lanza el diablo. Bueno, son muchas y variadas. Representan todo tipo de ataque del diablo y sus ejércitos contra el pueblo de Dios. Dice William Hendrickson, en la aljaba del diablo hay toda clase de proyectiles ardientes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de todo tipo de tentación. La tentación a la desobediencia a Dios. La tentación a una conducta impía. A la codicia. A la vanidad. A la envidia.
a dudar de Dios. Esa fue la primera flecha que utilizó Satanás en el huerto del Edén, ¿se acuerda? ¿De verdad Dios dijo? Al enojo, la tentación al odio, al orgullo, a desesperarse. Y todos los demás pecados son las flechas que Satanás utiliza. Podemos hablar de pensamientos y imágenes lascivos que aparecen de la nada en nuestras mentes. Podemos hablar de pensamientos perversos que vienen a nuestra cabeza de parte de Satanás. Hasta los cristianos más grandes de la historia cuentan de los terribles pensamientos que venían a sus cabezas de parte de Satanás. Podemos hablar de 1000 distracciones cuando tratas de orar, cuando tratas de adorar a Dios, cuando tratas de leer la palabra de Dios, como dijo un predicador. Esto no pasa cuando lees el periódico. Lees tranquilo. Pero cuando lees la Biblia, y esto que tengo que hacer, y lo otro, y mañana, podemos hablar de ataques externos como la persecución, o podemos hablar de falsas enseñanzas. Todo eso son flechas encendidas del diablo. Pero felizmente estos ataques no son permanentes. Pero hay temporadas cuando viene el enemigo contra nosotros con mayor fuerza. Lo mismo pasa en la guerra. Nunca sabemos lo que hoy traerá. Ayer estuvimos bien, pero hoy, y quizás por un periodo de varios días, hay un ataque satánico muy fuerte. Cuando Satanás hace todo lo que pueda para destruirnos. ¿Cómo hemos de responder a esos multiformes ataques de Satanás y sus huestes? Versículo 16, con el escudo de la fe. Solo no vamos a poder contra los ataques altamente peligrosos y destructivos del enemigo. Necesitamos toda la armadura de Dios y en este punto necesitamos el escudo de la fe. Pero ¿qué es exactamente este escudo de la fe? ¿Y cómo nos protege contra Satanás y sus flechas ardientes? El escudo es la fe del creyente. El escudo es la fe del creyente, es su confianza en Dios. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, practiquen el dominio propio, manténgase alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué hay que hacer? Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Es por medio de la fe que acudimos a Dios para refugiarnos. No es tener fe en la fe, sino poner toda nuestra confianza en Dios. La fe se aferra de las promesas de Dios. La fe se aferra del carácter de Dios. Se aferra a su inmutabilidad, se aferra al poder de Dios en los tiempos de angustia y duda y tentación y depresión. La fe confía en los buenos propósitos de Dios y en su asistencia y en su presencia y en su cuidado en medio de pruebas muy más extremas. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Viene la prueba, viene la tentación, viene la dificultad, vienen las flechas encendidas. Tenemos que correr a Dios y poner toda nuestra confianza en el Dios a quien conocemos. Pero además del escudo de la fe, ¿qué otra pieza vital de armadura debemos tomar? Versículo 17, el casco de la salvación. El casco de la salvación. Esa es la última pieza de armadura que el soldado se pone, ya que es algo incómodo. No lo va a usar todo el tiempo, pero cuando hay guerra, cuando hay batalla, se lo pone. ¿Cómo era el casco del soldado romano? Era hecho normalmente de bronce, forrado de hierro en la parte del cráneo, con cuero o tela en el interior, y cubría no solamente la cabeza, sino buena parte de la cara también. Obviamente es una pieza de armadura muy importante.
La cabeza tiene que protegerse, sea como sea, de ataques mortales. Con su cabeza protegida, el soldado se siente más seguro en medio de la batalla. La pregunta es entonces, ¿qué significa el casco como armadura del creyente en la batalla espiritual? ¿Y en qué sentido el casco es el casco de la salvación? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Me parece que se refiere a la salvación en sus tres sentidos: pasado, presente y futuro. Primero tenemos que recordar que Dios nos ha salvado ya de la culpa del pecado. La salvación es una posesión presente. Dios nos ha justificado ya. Las acusaciones del diablo ya no tienen lugar. Nos acusa por nuestros pecados, por nuestros fracasos, pero Cristo es nuestro abogado y hemos pecado y seguimos pecando, sí, pero la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados. Tenemos que recordar esto. Eso pasa cuando nos ponemos el casco de la salvación. Debemos recordar que cuando Satanás nos acusa de nuestros pecados, de nuestros fracasos, cuando nos trae a la memoria las cosas tan vergonzosas que hemos hecho, tenemos que recordar que Cristo pagó por ellas. Cristo pagó por ellas. También tenemos que recordar que Dios nos está salvando en el presente del poder del pecado y de Satanás en nuestras vidas. Esta es la santificación. No tenemos que rendirnos ante las tentaciones de Satanás, sino que Dios nos ha dado la solución, el poder, una salida para no recibir todas las flechas de Satanás. Tenemos la ayuda de Dios, tenemos el poder de Dios para vencer el pecado y a Satanás en el presente. Y por último tenemos que recordar que un día Dios nos salvará por completo, eternamente, de la presencia del pecado y de la presencia de Satanás. Ya no estaremos en guerra. Y nada nos puede sacar de las manos de Dios. Recuerden esto. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Tenemos la firme esperanza de la salvación final. Si Dios nos ha salvado, si Dios nos está salvando, Dios nos salvará. 1 Tesalonicenses 5:8 dice: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Está mirando la salvación como algo futuro, que todavía falta. Estamos salvos, estamos siendo salvos, pero un día seremos salvos de la presencia misma del pecado. Sigamos firmes porque pronto estaremos con Cristo en gloria. El tiempo pasa rápido. No sabemos si vamos a sobrevivir 2025 todavía. Cristo ya ganó la guerra en la cruz. La victoria es segura. Falta poco. Nos mantengámonos firmes. Por esto Pablo puede decir en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, sí, pero no desesperados. Perseguidos, sí, pero no abandonados. Derribados, sí, pero no destruidos. En medio de la batalla y los ataques de Satanás, recordemos lo que tenemos y lo que tendremos en Cristo. Cosas que Pablo ya mencionó en su carta a los Efesios, en los capítulos anteriores. Pablo recuerda a los Efesios que hemos sido rescatados de la muerte. Pablo le recuerda que tenemos vida en Cristo. Estamos sentados ya, en un sentido, en los lugares celestes, ya. Fuimos salvados de la ira de Dios y de la esclavitud de Satanás. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el glorioso reino de la luz. Recuerde esto cuando viene la tentación. Que todo eso nos dé fuerzas y ánimo en la batalla. Pongamos diariamente, cuando nos levantamos, el casco de la salvación. Tomemos el escudo. Pero por último,
¿qué más debe tomar el creyente para protegerse contra el maligno en este 2025? Versículo 17, la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Claro, es un arma para el ataque, pero sigue siendo una herramienta de defensa propia contra el ataque del enemigo, que a la vez hace retroceder el enemigo. Cuando tú tienes tu espada, retrocede y no le permite ganar más terreno ni robar nuestras bendiciones en Cristo. La espada aquí es la espada corta en el griego, una espada de 60 centímetros, se llama gladius, utilizada por los gladiadores, pero también por los soldados romanos. ¿Y qué es la espada cristiana en nuestra lucha contra Satanás? Es la palabra de Dios, son las escrituras, es nuestra Biblia. ¿Y cómo describe Pablo la espada? Versículo 17 lo describe como la espada del Espíritu. ¿Pero en qué sentido es la espada del Espíritu? Es que no se trata de un arma diseñada por mentes humanas. No es un arma fabricada por hombres, es un arma espiritual con origen y poder divinos. Tiene su origen en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Él es su autor. Él dio origen a las Escrituras. También nos ayuda a entender, a interpretar y aplicar las Escrituras. Pero también es la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien hace que la espada sea cortante y eficaz. La palabra sin la obra del Espíritu no tiene poder. Es como un arma que está echada. ¿Qué hace? Nada. Pero el Espíritu Santo toma esa arma, es su espada, y logra todo lo que Él quiere en los corazones. Es el Espíritu Santo quien la viste de poder. Cuando Satanás viene contra nosotros en este 2025, con sus tentaciones, con sus decepciones, con sus mentiras, es por medio de la espada de la palabra de Dios que podremos contrarrestarlas. ¿Y quién es nuestro ejemplo supremo en el uso de la espada del Espíritu? ¿Quién es? Jesús. ¿Se acuerdan cómo respondió Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto al comienzo de su ministerio? Con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás le tentaba en el desierto, Jesús tenía una respuesta inmediata y contundente tomada de las Escrituras. Mira conmigo Lucas capítulo 4, los primeros 13 versículos. Mira las tentaciones de Satanás contra Jesús y cómo Jesús responde con la espada, con la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad.
Y nosotros debemos imitar a Jesús en este 2025. Cada vez que Satanás nos tienta y viene con palabras engañosas, debemos responder inmediatamente con la palabra de Dios. Lo mismo hacía Jesús con los fariseos y escribas y saduceos. Cuando venían con falsas enseñanzas, vez tras vez, Jesús respondía, ¿no han leído? ¿No han leído? Mateo 12:3. Él contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Mateo 12:5. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Mateo 19:4. ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Mateo 22:31. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Marcos 2:10. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Marcos 12:26. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Los apóstoles hacían lo mismo, en sus prédicas, en sus cartas. Pero, ¿qué tan bien manejas tú tu espada? Cuando estás siendo tentado o cuando vienen las falsas enseñanzas, ¿se te vienen a la mente versículos precisos para responder a los ataques? ¿Puedes recordar textos para diferentes situaciones? ¿Te has entrenado bien en el uso de la espada por la práctica frecuente? ¿La manejas con habilidad y destreza y eficacia? ¿O la manejas de manera torpe y no tiene poder? ¿La manejas mejor que hace 5 años? ¿Que el año pasado? No queda otra que leerla, estudiarla, meditar en ella, memorizarla para que la podamos escribir en cualquier situación con gran eficacia. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hicieron los apóstoles. Es lo que nosotros también tenemos que hacer en este año que recién comienza. En conclusión, hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Si eres creyente en este año 2025 y quizás esta misma semana Satanás te va a atacar como no imaginas. Te va a tentar. Te va a traer persecución, va a tratar de hacerte caer en el desánimo, te va a recordar tus pecados pasados o te va a traer pensamientos terribles a tu cabeza. Pero Satanás te va a atacar este año, comenzando esta semana. ¿Estás listo para defenderte contra él? ¿Tomarás el escudo de la fe para confiar en el cuidado y la protección y las promesas y la persona de Dios? Tomarás el casco de la salvación y recordarás que ya estás salvo de la culpa de tus pecados. Mantendrás en mente que falta poco para que Cristo vuelva, porque ya ganó la batalla y pronto terminará todo. ¿Te fijarás en la gloria que espera a los fieles? ¿Te dedicarás este año a aprender a manejar mejor tu espada, pasando más tiempo leyéndola, meditando en ella, estudiándola, memorizándola para poder responder de manera rápida y contundente a los ataques del maligno? Espero que sí. Espero que todos podamos hacerlo este año mejor que el año pasado. Pero quizás no estás en guerra contra Satanás. No todos están en guerra contra Satanás. Quizás no luches contra sus tentaciones. No luches contra sus engaños. Quizás no luches contra sus falsas enseñanzas porque no has puesto tu fe en Cristo. No has reconocido, no te has arrepentido de tus pecados. Si es así, entonces Satanás no está en guerra contra ti.
Más bien tú estás en su ejército. El ejército vencido, el ejército derrotado, el ejército condenado. Cristo dijo, el que no está de mi parte está contra mí. Lucas 11:23. El que no está luchando contra Satanás está con Satanás. Si este es tu caso, reconoce tus pecados, arrepiéntete, confía en Cristo. Solo en Él hay salvación. El que murió por pecadores como tú y yo. Y ponte en las filas del ejército de Cristo. Que Él te dará la victoria porque Él ya ganó la victoria. Que este año 2025 estemos preparados mejor que el año pasado para la guerra. Pongámonos la armadura de Dios. Utilizamos la arma que Dios nos ha dado y que nos dé victorias sobre nuestros corazones, sobre nuestro pecado. Y que esta iglesia el próximo año sea más fuerte y que todos noten que aquí tenemos un ejército que sirve al Señor.